¿ya? Pero lo más conocido para nosotros es esta compleja, con ángulo, o la polar. Y nos pide calcular el factor de potencia de la instalación y evaluar si cumple con la normativa eléctrica. Entonces, vamos a resolver. Antes de resolver nada, nosotros estudiamos el sábado en el análisis fasorial trifásico que el voltaje de línea es el voltaje entre fases. Por ejemplo, un sistema trifásico de 380, el voltaje entre RS, RT y ST es de 380 volts. Sin embargo, el voltaje fase neutro, es decir, de cada fase con el neutro, es el voltaje de línea dividido por la raíz de 3, y demostramos por qué era eso, que el voltaje de fase o voltaje fase neutro es igual al voltaje de línea dividido por raíz de 3. Por lo tanto, es 254 volts. El enunciado nos decía que la secuencia de la fuente era ABC. Al calcular el voltaje de fase, este es el voltaje de línea, al calcular el voltaje de fase, sigue manteniéndose la misma frecuencia, o sea, la secuencia no se va a alterar. También en el análisis fasorial que vimos el sábado, decíamos que cuando nosotros hacemos nuestro análisis, intencionalmente ponemos el voltaje A neutro sobre el eje X. Por lo tanto, ese ángulo, el ángulo de ese voltaje, es cero, que es lo que dice acá. El voltaje AN es igual a 254 ángulo cero. Hago un alcance anterior, antes. Si se dan cuenta, la letra B, la letra V, que es mayúscula, tiene un puntito arriba. Eso significa que es el valor complejo. Es decir, la magnitud, 254 volts en este caso, más el ángulo. Lo mismo que hablaba aquí en el enunciado que nos pedían la potencia compleja. Este es el valor complejo. Entonces nos están pidiendo el valor complejo de los voltajes de fase. AN, BN, CN. Como le decía, intencionalmente el fasor del voltaje AN nosotros lo ponemos sobre el eje X, por lo tanto es 0 grado como está acá. Como es de carga equilibrada, es decir, las impedancias de la línea A, de la línea B, o sea, de la carga conectada a la línea A, de la carga conectada a la línea B y la impedancia de la carga conectada a la línea C, son iguales, la magnitud del voltaje va a ser igual. Por eso es que la magnitud es el mismo, 254 acá, para el vector voltaje BN y para el voltaje BC, perdón, CN. Lo único que cambia es el ángulo. Y decíamos que para AN el ángulo es 0 grado, para BN que estaba aquí hacia abajo era menos 120 grados y para el CN que estaba para acá arriba era 120 grados. Nosotros no hemos calculado nada de lo que nos piden todavía, solamente hicimos la transformación de voltaje de línea a voltaje de fase. Perdón. Ahora empezamos nosotros a analizar el circuito para responder la pregunta, el punto A. Dice, calcular el voltaje BCC' en la carga 1. Aquí yo amplié la carga 1 y le puse las impedancias, ¿ya? Aquí puede ser Z1, Z2, Z3, pero sabemos que al ser equilibrada, Z1 es igual a Z2 y es igual a Z3. Como aquí dice que son equilibradas, aquí yo le puse ZY compleja, la misma valor a los tres para que se entienda que son equilibradas y es la misma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada impedancia está conectada a una línea. Esta está conectada a la línea A, esta está conectada a la línea B, esta está conectada a la línea C. Sin embargo, el ejercicio nos dice que esta línea se abrió. Y como están en estrella, los otros tres extremos de la impedancia se juntan en un punto que viene a ser el neutro. Por lo tanto, esto es lo que ustedes tienen que saber distinguir en su ejercicio y tienen que saber ponerlo, chicos, para yo poder entenderlo, porque si no, no lo voy a entender y lo voy a dar por copiado. O sea, que copiaron el ejercicio. Ustedes tienen que definir, como acá hay una impedancia, acá hay otra impedancia, acá hay otra impedancia, tienen que definir todas las corrientes y todos los voltajes que hay presentes en esta carga trifásica en estrella. Entonces,
En esta impedancia de la izquierda tenemos un voltaje A0. ¿Por qué A0? Porque asumimos que la mayor tensión está en A y la menor tensión está en 0. Acá tenemos un voltaje B0, porque está conectada a B y a 0. Y aquí tendríamos, o tenemos un voltaje C0, voltaje C0. Sin embargo, si nosotros ese punto C lo bajamos a este punto y este punto lo llevamos a este punto, son los mismos nodos, porque hay una diferencia potencial en la misma. Por lo tanto, BCO va a ser igual a BCC'. Por aquí también corre una corriente en el neutro de la carga 1 y veamos las corrientes que se producen. Perdón, ya vimos las corrientes. La corriente del neutro 1. Veamos la corriente acá. Aquí hay una corriente A1 porque circula por la línea A y atraviesa esta impedancia. Yo le llamé IA1. A este le llamé IB1 porque es la corriente B que nace de la línea B en la carga 1. Y todo esto es la carga 1, por eso que llevan el 1. Y aquí dice IC1 es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0 el IC1? Le pregunto yo a ustedes para que me respondan. Porque está abierto el circuito. Porque está abierto el circuito, por lo tanto tenemos una diferencia potencial, pero no tenemos una corriente, no hay circulación de electrones por ahí. Y por el neutro sí tenemos una corriente, ¿ya? Porque por el neutro tiene que circular una corriente porque es el retorno de la otra. Entonces, dicho esto, lo primero que tenemos que calcular para calcular el voltaje acá es la impedancia. Cuando tenemos acá, denme un segundo, esto está en 18. Lo voy a agrandar a 22, ya. Lo voy a poner en negrito. Si ustedes se dan cuenta, aquí la impedancia Y, la impedancia compleja Y, está entre barras. En matemática, en álgebra, en aritmética, esas barras significan valor absoluto, es decir, es el valor del número, independiente del signo que tenga. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 4 es 4 y el valor absoluto de más 4 también es 4. ¿Ya? No se considera el signo negativo para nada. Sin embargo, en el análisis fasorial, cuando nosotros tenemos una expresión entre estas barras, significa que es el valor, es la magnitud del parámetro complejo. Aquí nos interesa saber solamente el valor de la impedancia, no el ángulo. Entonces, la impedancia es igual a voltaje partido por corriente. Ley de Ohm. Resistencia es igual a voltaje partido por corriente. Pero acá no le llamamos resistencia, sino que le llamamos impedancia, porque en corriente alterna hay una parte resistiva y una parte reactiva. Entonces la impedancia Y va a ser igual a voltaje partido por corriente. ¿Qué voltaje? Como es estrella, el voltaje de fase. Por acá circula un voltaje que es A0. Por acá circula un voltaje, hay un voltaje, perdón, no circula, hay una diferencia potencial B0 y acá hay un C0. ¿Partido por qué corriente? Por la corriente de línea, no la corriente de fase. Ojo. Entonces, este voltaje fase neutro, nosotros estudiamos que es el voltaje de línea dividido por raíz de 3. Esta corriente de línea, por ley de Watt, nosotros sabemos que corriente es igual a potencia dividido por voltaje. ¿Qué potencia? La potencia de la carga, expresada solamente su magnitud. Si se dan cuenta, también está en barra. No nos interesa el ángulo. ¿Y qué voltaje? El voltaje de línea.
raíz de 3 por el voltaje de línea. Por lo tanto, nuestra impedancia va a ser igual si reemplazamos esta expresión acá. Acuérdense que vimos lo que era una igualdad. IL es igual a IL. Como IL es igual a esto, aquí yo puedo reemplazarlo por esto. Y es lo que hice aquí abajo. ¿Ya? Voltaje de línea partido por raíz de 3. Todo eso partido por potencia trifásica partido por raíz de 3 voltaje de línea. Aquí tengo las ecuaciones nuevamente. Y esto, que es lo último que vimos acá, esta ecuación última es la de acá. Esto es una división de fracciones. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve? Yo mantengo la primera división, o sea, la primera fracción, voltaje de línea partido por raíz de 3, y lo multiplico por la segunda fracción por invertida, es decir, raíz de 3 voltaje de línea partido por la potencia trifásica de la carga. Nosotros simplificamos raíz de 3 y nos queda voltaje de línea por voltaje de línea, que es voltaje al cuadrado, voltaje de línea al cuadrado, partido por la potencia trifásica. Y aquí está la explicación, muchachos, por qué la impedancia es igual a voltaje al cuadrado partido por la potencia. Voltaje de línea dijimos que era 440 volts y la potencia trifásica dijimos que era 35 kilovolt-ampere. El kilo es 10 elevado a 3, por lo tanto yo lo expreso en notación científica y es 440 al cuadrado dividido por 3500. Y eso nos da que la impedancia, la magnitud de la impedancia es 5,531 ohm. Y ahora nosotros queremos saber el ángulo de esa impedancia, porque queremos saber la impedancia compleja. Y la impedancia es igual al ángulo de la potencia por fase. Y la potencia por fase es la que se daba aquí en el enunciado, que es 0,9. Por lo tanto, si nosotros calculamos, hacemos ese cálculo, vamos a decir que el ángulo de la potencia va a ser igual al coseno a la menos 1 de factor de potencia, es decir, coseno a la menos 1 de 0,9, que es 25,84. Por lo tanto, ya habíamos calculado la magnitud de nuestra impedancia, ahora calculamos el ángulo y da que la impedancia compleja de la carga en estrella equilibrada es igual a 5,531 ángulo 25,84 grados. Como la carga número 1 es en estrella con impedancia 0, ¿por qué impedancia 0 en neutro? Porque el neutro llega a este punto y acá es solamente un cable. Recuerden que esto es un sistema industrial, estamos hablando de una industria, ya no estamos hablando de grandes distancias ni grandes potencias. Si esto fuera en un CEP, esto sin lugar a duda tendría un valor de impedancia que sería significativo. Pero como es un sistema industrial, este cable que va de aquí, de este punto en común de las tres impedancias, al neutro no tiene impedancia, por lo tanto es igual a 0. Entonces, como la impedancia en el neutro es 0, se tiene que el voltaje A0 es igual al voltaje B0, que es igual al voltaje C0. Si alguien me quiere hablar, abre el micrófono y pregunto, que no estoy viendo yo el chat, por favor. Decía que el voltaje, acá, perdón, que me pierdo en el cielo. El voltaje A0 es igual al voltaje B0, que es igual al voltaje C0. Es decir, el voltaje que hay A0, voltaje B0 y voltaje C0 es igual, porque las cargas son equilibradas. Por lo tanto, eso es lo mismo que decir el voltaje fase neutro. ¿Qué fase neutro? Cualquiera, son las tres iguales. Y aquí hemos calculado que el voltaje fase neutro es igual a 254. Sin embargo,
nosotros vamos a decir que el voltaje CC' es el voltaje igual de la fase C, que es igual al voltaje Cn. Y habíamos calculado que el voltaje Cn era 254 magnitud, pero con ángulo 120. Por lo tanto, el voltaje CC' es igual, el voltaje que hay ahí, la diferencia potencial que hay entre C y C' es igual al voltaje que hay de A a 0, de B a 0, de C a 0, por lo tanto de C a N, que es el voltaje de fase. Y el voltaje de fase, o sea, que el voltaje de fase C, digamos, porque estamos acá, voltaje fase C, Cn es igual a 254 ángulo 120. Aquí los ángulos empiezan a jugar mucho, chicos, por eso tienen que ser ordenados y entender lo que están haciendo. Entonces nos queda que la respuesta al inciso A, que era cuál es el voltaje CC', es 254 ángulo 120. Profesor, ¿siempre va a ser el mismo voltaje que el voltaje fase neutro? No siempre. Aquí coincidió. En muchos ejercicios puede coincidir que sean parecidos, pero no siempre van a ser iguales. Bien. Nos piden hacer el cálculo de la corriente por el neutro de la fuente de alimentación. Y aquí es lo que hay que tener claro una cosa. La corriente en el neutro es la corriente en el neutro de la carga 1 y la corriente en el neutro de la carga 2. Sin embargo, la carga 2 no tiene neutro. Entonces, ¿por qué hablo de corriente en el neutro de la carga 2? Porque recordemos que la fase B se abrió y la fase hizo cortocircuito con el neutro. Por lo tanto, este punto se transforma en neutro. Y eso hace, producto de la falla, no de la carga delta. Ojo, la carga delta no tiene conexión a neutro. Ninguna carga delta tiene conexión a neutro. Es la falla, que es el cortocircuito de la línea B con el neutro, que hace aparecer una corriente por el neutro, que es la corriente B2, que le llamé yo. 1 porque se refiere a la carga 1, 2 porque se refiere a la carga 2. Entonces, calculemos la corriente en el neutro 1. La corriente en el neutro 1 es la suma de las corrientes que hay en nuestro circuito, en nuestra carga. Y tenemos la corriente AB1, bueno, la corriente A1 y la corriente B1. ¿Por qué no tenemos corriente C1? O tenemos corriente C1 pero igual a 0, porque el circuito está abierto. Por lo tanto, tenemos que calcular, para calcular este punto IN1, calcular IA1 y B1, es decir, la corriente A1 y la corriente B1. ¿Cómo la calculamos? Decimos que la corriente A1 es igual al voltaje AO, la corriente que circula por acá es igual al voltaje AO dividido por la impedancia que calculamos, que es la misma para las tres porque son equilibradas. Por lo tanto, voltaje AO, pero el voltaje AO, como dijimos que este punto es igual a este, podemos decir que el voltaje AO es igual al voltaje AN, es decir, el voltaje A neutro, es decir, el voltaje de la fase A. Y nos queda que la corriente A1 es igual a voltaje AO, partido por la impedancia en Y, que es igual al voltaje AN, que es igual al voltaje de la fase A, partido por la impedancia, voy a colocar en un segundo acá, que es igual fase A dividido por la impedancia, y eso dijimos era igual
a 254. Ángulo cero. ¿Por qué sabemos que es ángulo cero? Porque la calculamos acá. Dividido por la impedancia en Y, que habíamos dicho que era 5,531, ángulo 25,84 grados. Y eso nos da una corriente de 45,923, ángulo menos 25,84 amperes. Para la corriente B, esta, la corriente B1, es igual a la corriente B0. Y como 0 es el mismo punto que neutro, es igual a la corriente Bn. Por lo tanto, es igual a la corriente de fase en B. Entonces, la corriente B1 es igual al voltaje B0, que es igual al voltaje Bn. Y me comí, es no igual. No está bien. La corriente B1 es igual al voltaje B0 partido por la impedancia en Y, y el voltaje B0 es igual al voltaje Bn, que es igual al voltaje de la fase B, partido por la impedancia en Y. Es decir, el voltaje de fase B es igual a 254, ángulo menos 120, partido por la misma impedancia. Por lo tanto, sumamos estas dos corrientes y nos va a dar la corriente en el neutro de la carga 1. Y al sumar estas dos corrientes, nos queda que es esta corriente, que es la misma, si se dan cuenta es el mismo valor de magnitud, pero con un ángulo distinto. Y aquí radica la importancia de los ángulos, chicos. ¿Ya? Profe, disculpe. Dígame. Esta era la ecuación que tenía, que la sumatoria, porque el 45 más 45 nos daría aproximadamente 90, ¿no? Súmalo a la calculadora. A ver por cuánto eso, da. este a mí me dio 91,86, por eso... Ya, no era esta, pero la cambiamos. 91,86. 86 cerrado o 86 otro más. Lo voy a hacer de nuevo. 45.923 por 2. Claro, el 91,84,6. 84,6. Ya. Eso. Porque se suman, ¿cierto? Ese es el procedimiento en el fondo. O sea, se suman en la calculadora. Sí, Yo sí. no he enseñado a sumar fasores. O sea, no he enseñado a sumar polares. Eso no es materia de este curso, es materia de la calculadora. Claro. Entonces, por eso que tienen que meterlo en calculadora polar, esta expresión y les va a dar el resultado. Ahora que se suma el Mateo, 45,923 más el 45,923. Sí, pero tienes que ponerle el ángulo. Si tienes que meterlo en la calculadora en modo polar. No hacerlo por separado. Ya, entonces, profe, no estoy tan seguro, disculpe. Ya. Mateo, ¿estás por ahí o no? Yo voy a revisar. Mateo no está. Profe, no se preocupe, yo después lo reviso, no hay problema. Sí, pero es que quiero confirmar para poder cambiarlo acá. ¿Alguien que... ¿Me escucha, profe? Mateo. Sí, llegaste. Estás ahí comiendo, te caché. No tenía conectado el micrófono. Ah. Oye, Mateo, ¿puedes realizarme esta suma, por favor, en tu calculadora? Ya. Bueno, el último es la calculadora. Ya, estas dos expresiones, por favor. Ojo, no me borran. Chicos, aprovecho de mencionar a los que no fueron el sábado que si no tienen calculadora científica que pueda sumar números, expresiones polares, descarguen en su teléfono alguna calculadora científica que pueda realizar esto, porque es importante. Aquí no es una suma aritmética, en algunas veces coincide, pero yo no he enseñado ni voy a enseñar cómo se suman las expresiones polares. Eso tienen que meterlo a la calculadora, así de sencillo. ¿Ya? Entonces no se confíen de que se suma así, se suma acá o se resta. Puede ser coincidencia nomás en los números. ¿Las dos suman, profe?
Esta, O sea, 45, la corriente A1 y la corriente B1, que son el mismo módulo pero con distintos ángulos. ok. El primero me dio lo mismo que tiene ahí. Lo mismo, Sí. con el mismo ángulo. Sí. Ya, perfecto. Entonces queda así. Lo voy a guardar al tiro para que ir corrigiendo. Entonces, de este modo, nosotros ya calculamos la corriente por el neutro de la carga 1. Entonces nos queda calcular ahora la corriente para el neutro de la carga 2. Pero vuelvo a insistir, una carga delta no tiene neutro. Aquí, ¿por qué aparece una corriente por el neutro? Porque hubo una falla, se desconectó la línea B, pero la línea B cortocircuitó con el neutro. Por lo tanto, hace que aparezca esta conexión de acá. Entonces, el nodo B es el mismo que el nodo N. Por ende, existe corriente con respecto al neutro. ¿Y qué corrientes existen? Este nodo A, vamos a ver primero los voltajes. Aquí tenemos voltaje AN. ¿Por qué AN? Porque va del punto desde el A a B. Pero resulta que B es el mismo que N, por lo tanto tenemos el voltaje AN. Aquí tenemos el voltaje CN, C acá, que es el mismo nodo que este, y al B. ¿Pero por qué B? Porque B está conectado con el neutro, por eso que aparece la corriente CN, y aquí la corriente AN. Sin embargo, y esto es lo que me llevó a confusión el sábado, este nodo que es A y este nodo que es C, el voltaje va de aquí a aquí. No está conectado con el neutro. Y las corrientes que tenemos va a ser una corriente desde el nodo A al nodo B, desde el nodo C al nodo B, y una corriente del neutro al nodo B. Y por ley de Kirchhoff de corrientes, las corrientes que entran a un nodo, en este caso B, son igual a cero. Entonces yo explicaba que IB2 más IAB2 más ICB2 es igual a cero. Al ser igual a cero, yo puedo despejar IB, y estas dos expresiones las voy a pasar para el otro lado, pero van a pasar negativas. Yo factorizo el signo negativo y me queda que la corriente IB2 va a ser igual a menos, paréntesis de la corriente AB2 más la corriente CB2. Entonces, necesito calcular la corriente IB2, que es la que llega al neutro. ¿Cómo la calculo? Es el negativo de la suma de estas dos corrientes que van del neutro al C y del neutro al A. Que aquí están expresados como B porque el neutro es el mismo que el B. Ese nodo es el mismo. Entonces, la corriente AB2... dígame. ¿Cómo es el asunto negativo? Disculpe, que no me quedó tan claro. A ver. Deme un segundo. Voy a hacer un cambio acá de... que tengo dos puertos USB nomás en mi computador yo, entonces tengo que cambiar para explicarles acá. Voy a poner otro color acá para que se distinga bien lo que estoy haciendo. Este nodo es este mismo nodo, porque es un cable que cortocircuitó, tocó el neutro, por lo tanto se transforma en el mismo nodo.
Entonces, en este momento, las corrientes que entran son IB2 y AB2. ¿Por qué IAB2? Porque es la corriente que va de A a B en la carga 2 y la corriente IBC2. Esta corriente, ¿por qué? O CB en realidad, CB2. ¿Por qué CB? Porque va de este nodo a este nodo en la carga 2. Y la ley de Kirchhoff de corriente dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo, ¿qué nodo en este caso? El nodo B, es igual a 0. Como a nosotros nos interesa saber este valor, estos dos los pasamos para el otro lado. Entonces nos queda que IB2 va a ser igual a, este pasa sumando, por lo tanto pasa restando. Y a menos IAB2, y este que está sumando también pasa restando. Menos Ya, profe. B2. Como esto está multiplicado por un menos 1, nosotros factorizamos el menos 1 y B2 sería igual a menos 1 factor de IAB2 más, porque aquí están factorizando el menos, y CB2. Y como cuando nosotros tenemos un 1, multiplicando algo no lo ponemos, nos quedaría que IB2 es igual a menos IAB2 más ICB2, que es la expresión que está aquí arriba. ¿Se entendió? Jean Poliera parece que me estaba hablando, ¿o no? Sí, Ya, solucionaste el problema de audio. sí. Ya, perfecto. Entonces, por eso aparece esa expresión, ¿ya? Chicos, yo le insistí en el momento que entiendan ya, a esta altura de la ingeniería, entiendan que todas las cosas que se han visto en específica de la electricidad se siguen aplicando. Ley de Kirchhoff de corriente, ley de Kirchhoff voltaje, ley de Ohm, ley de Watt, etc. ¿Ya? Entonces, calculamos IAB2, y IAB2 va a ser el voltaje que hay aquí, que es voltaje AN, partido por la impedancia AB. La impedancia AB yo la doy ahí en el problema. Entonces, el voltaje AN era 254 ángulo 0, que es lo que vimos, lo primero que hicimos antes de resolver nada, y la impedancia AB, pues el problema nos dice